Vamos ahora a la línea telefónica, ya está en la misma el doctor Roberto Castellán con su colaboración de esta semana. Doctor, muy buenos días, qué gusto saludarlo. ¿Qué tal, Sonia? Muy buenos días, el gusto es mío. Buenos días, Belén, y a todos nuestros radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión, que espero que tengan un muy buen inicio de semana. Pues yo creo que si sigo tocando temas sobre violencia, inseguridad, homicidios y todas estas cosas, voy a tener que iniciar ya con una grabación siempre cada semana, en donde diga algo así como que la semana pasada fue la semana en donde más homicidios dolosos hubo en el estado de Jalisco, porque parece que esto, ya lo he dicho varias veces, se está repitiendo este ciclo de los homicidios dolosos, tanto en la zona metropolitana de Guadalajara como en todo el estado de Jalisco, pues está creciendo. De hecho, yo he estado revisando estos últimos días diversos medios del estado y nacionales y honestamente yo no he encontrado un medio que diga con seguridad cuántos homicidios dolosos se han registrado en el mes de febrero en Jalisco. Las cifras varían, unos 30, 35 o 40, está variando, pero nadie da con certeza ni siquiera una cifra, porque inclusive hay una gran cantidad de homicidios que no son registrados ni siquiera por la prensa. Quiero decir, ya los homicidios pues ya se convirtieron en algo tan común de lo que ya no hay que hablar. Entonces yo creo que aquí hay un punto central de que no hay estadísticas confiables en este momento sobre los homicidios dolosos en Jalisco, lo cual indica cómo hay una intencionalidad que voy a tratar más adelante de ocultar esas cifras o sencillamente de no hacerlas aparecer como importantes. En el último, vamos a poner desde el inicio de febrero, se han dado X cantidad de homicidios de diferentes tipos, quiero decir, hay asesinatos de choferes de Uber, inclusive que por ahí el gobierno dice que muchos de ellos participan en el traslado de mercancía o en el traslado de los mismos miembros del crimen organizado, pero apenas este fin de semana se dio el secuestro de dos elementos del aceido en el estado de Jalisco, con los límites en Nayarit. Ellos estaban destacados en Jalisco, pero fueron a una fiesta a Nayarit. Total, después aparecen en un video que se ha reproducido no por canales oficiales, solamente la foto, en donde estos elementos del aceido los tienen arrodillados, encañonados por cuatro elementos encapuchados, y fueron obligados a leer un documento en donde critican y responsabilizan al ejército, a la Marina, sobre todo a la Marina y a la Policía Federal, de distintos actos en contra de la misma población, y de que cómo ellos han sido obligados en un momento dado a actuar en contra de, así lo dicen, los ancianos, mujeres y niños. En realidad este es un acto obviamente propagandístico de los grupos del crimen organizado. En este caso el gobierno lo atribuye al cártel Jalisco Nueva Generación. Es un acto propagandístico en contra de las instituciones encargadas de perseguir aparentemente a los miembros del crimen organizado, a los distintos cárteles. También en este fin de semana se dio un enfrentamiento, al menos es la primera información que se tiene, en la carretera Chimaltitán-Bolaños, en donde hubo más de 40, 50 atacantes de los dos grupos, que dio como consecuencia 6 muertos en este enfrentamiento. Estamos hablando ya de enfrentamientos armados entre grupos fuertemente armados
enfrentamientos muy serios en territorio del estado de Jalisco, que ni siquiera son considerados como graves. Pasamos la semana pasada también con otros 6 asesinatos en un restaurante en Tlaquepaque, y esto parece no alarmar absolutamente a nadie. El enfrentamiento en la carretera Chimaltitán-Bolaños pues es simple y sencillamente digámoslo así, como un acto de guerra en cualquier país que está en guerra, en donde en el territorio nacional, en un territorio que se supone que está en paz y además viviendo un proceso electoral democrático, se puede dar este tipo de enfrentamiento. El problema aquí es que todo el mundo está perdiendo interés en esto. Los medios pierden interés en este problema, que es un problema serio. Estamos en un periodo electoral y todas las campañas ven como ajeno esto que está sucediendo. Lo remiten simple y sencillamente a un problema de seguridad. Y lo que yo creo es que no es un problema de seguridad, y lo que no se han dado cuenta los partidos que están en una campaña política es que no es posible que en medio de una democracia, en medio de una participación aparentemente democrática, en medio de un proceso electoral, se están viviendo escenas de guerra cotidiana con cantidades de muertos que, como dije al principio, ya ni siquiera son consideradas, ya ni las cifras tienen importantes. Estas campañas electorales, estos grandes procesos democráticos se están viviendo entre muertos, entre secuestrados, entre todo tipo de crímenes, en donde quienes encabezan estas campañas ni siquiera las consideran como parte importante, como parte medular de sus propias políticas. El mismo gobernador, y en esto es ilustrativo lo que dijo el secretario general de gobierno, aparte siguiendo a su jefe, el mismo gobernador habla de reacomodo de los grupos del crimen organizado. Decir eso a no decir absolutamente nada sería por mucho más sensato, porque el gobernador de un estado no puede dar un diagnóstico del cual no tiene ni la menor idea de cómo resolverlo, de cómo aliviar ese problema. Él habla de reacomodo como si fuera el vocero de lo que está sucediendo, como si le pudiéramos preguntar, bueno, pues sí hay un reacomodo, pero va a durar 1 mes, 2 meses, todo este año va a ser de reacomodo. Usted que nos viene a avisar sobre los reacomodos, ¿le pidieron permiso para esos reacomodos? ¿Usted permite esos reacomodos del crimen organizado? ¿O por qué con esa tranquilidad habla de reacomodos entre el crimen organizado? Es decir, hay sujetos que están haciendo lo que quieren, y mientras ponen un letrero, como en estos tramos de construcción en la carretera, que dice: disculpe las molestias que le ocasione esta obra. Entonces el gobernador está diciendo, bueno, pues hay que disculpar lo que está sucediendo ahorita porque son reacomodos del crimen organizado. Y el secretario general de gobierno va más allá de lo que dice su jefe, y por supuesto no tiene desperdicio en sus palabras. Él habla de que no estamos frente a una catástrofe social, no hay que alarmarnos. Ese discurso de no hay que alarmarlos a mí siempre me ha parecido sumamente sospechoso. ¿Por qué buscan que ciudadanos de un país democrático, de un estado que se supone que es democrático, estén ajenos de la catástrofe que está sucediendo? Porque efectivamente sí es una catástrofe social. Si al gobernador y hacia el secretario general de gobierno no le dicen nada los cientos y cientos de muertos, de desaparecidos, de huérfanos, de viudas que existen en el estado, bueno, pues el señor está viviendo, como lo vive la mayoría de la clase política, en una burbuja que no tiene absolutamente nada que ver con lo que está sucediendo en cada una de las colonias de Jalisco. Obviamente él no ha sido asaltado, no han levantado a nadie de su familia, no ha sucedido absolutamente nada en su esfera, por lo cual no se da cuenta que sí
sí estamos viviendo en una catástrofe social y muy grave. Y sí, por supuesto que sí tenemos que alarmarnos. Y si no tenemos que alarmarnos, cuando menos deberíamos de alarmarnos. Si fuéramos ciudadanos un poco más conscientes de lo que está sucediendo, deberíamos tener todas las alarmas en el estado de Jalisco. También con respecto a las movilizaciones, obviamente orientadas por los grupos, quién sabe qué tipo de grupos del crimen organizado, el secretario habla de que pues hay que recomponer hasta el tejido social en algunas partes. Entonces, ¿es una catástrofe social o no es una catástrofe social? Porque recomponer el tejido social en la sociedad del estado de Jalisco, pues indica que este tejido social pues está roto y está roto desde hace muchísimo tiempo, y quien está sufriendo es la población. Y para darle certeza a la población, como él mismo dice, no se requiere este tipo de discursos tranquilizador, de discursos cínicos que ocultan realmente lo que está sucediendo. Nosotros tendríamos que pensar por qué el interés del gobernador del estado, por qué el interés del secretario general de gobierno en insistir en que aquí no pasa nada o que no es grave lo que sucede. Termino diciendo, como también la vez pasada, que yo creo que esto no es un problema única y exclusivamente de seguridad, como lo están enfocando los políticos, como lo enfoca la clase política, sino que es un problema de política. Es un problema serio de política y es un problema que toca también a la estructura del control de las actividades del narcotráfico. Y cuando hablo de estructura de control de las actividades del narcotráfico, no me refiero única y exclusivamente a las actividades de los grupos del llamado crimen organizados, como se refiere el gobierno del estado. Yo creo que es momento de regresarle al ciudadano lo que se le ha quitado, que es justamente el control de su ciudad. Es momento en este periodo electoral de devolverle al ciudadano el control sobre la ciudad, porque a final de cuentas es solo el ciudadano, un ciudadano que actúe de manera democrática, el único que va a resolver este tipo de problemas frente a los cuales la clase política ya se declaró incapaz de resolverlo. Este es mi comentario para el día de hoy. Así es, doctor, se nos terminó el tiempo, pero como usted relata a lo largo de este recuento bastante preciso sobre lo que estamos viviendo, pues de alguna manera de desesperación ya del ciudadano, de no saber qué hacer ante todo lo que se está viviendo en los temas de violencia, pero por supuesto también en los temas de inseguridad que le están pegando todos los días y cada vez más cerca. Muchas gracias, doctor, un placer escucharlo. Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Gracias, el doctor Roberto Castellán. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Regresamos con lo más importante de la información nacional e internacional.